Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. La situación de nuestro país, la situación de Venezuela merece especial atención. Tenemos que verlo todos los días con ojo clínico. ¿Por qué? Porque lamentablemente Venezuela se está deshaciendo minuto a minuto. Con mucha preocupación y con mucha tristeza tenemos que enfrentar cosas como que Venezuela se ha convertido en el primer país del mundo. Sí, pero primer país en el mundo en materia de inflación, en materia de inseguridad, en materia de pérdida de la calidad de vida, en materia de la falta de crecimiento que hemos tenido como sociedad venezolana a nivel mundial. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque se trata de un politólogo y abogado que tiene mucho, pero mucho que decir. Lo hemos visto participar en varios eventos públicos en Venezuela y ahora hacemos con él contacto vía Skype porque él se encuentra en Caracas, Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Sosa Aspurua. Hola Juan Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Quería en principio preguntarte que me dieras un balance, según tu opinión, según tu perspectiva, que me dieras un balance de todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses en Venezuela, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político que nos hace ubicarnos en estas cifras tan lamentables que comentaba anteriormente. Bueno, Natalie, esencialmente hay que comprender que el país está secuestrado por una organización criminal que se llama el Foro de Sao Paulo, cuyo objetivo siempre fue destruir a Venezuela para hacerse de sus reservas energéticas y básicamente de su riqueza, para seguir fortaleciendo, digamos, su organización criminal a nivel internacional. Fue una cosa que creó Fidel Castro con ese objetivo, ¿no? de colonizar Latinoamérica. Y Venezuela fue su objetivo principal por la riqueza de nuestro país. Eso nunca se entendió o nunca se quiso entender en la política, en el sector político tradicional. Y por lo tanto, todas las estrategias que ellos implementaron para confrontar al régimen fueron estrategias equivocadas, en donde llevaron al país reiteradamente a procesos electorales que controlaba el régimen. Es tan simple como eso. Es decir, todas las instituciones están secuestradas por el régimen, especialmente, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral. Un régimen que se roba todo, evidentemente se roba lo más neurálgico, que en este caso es el proceso democrático. Eso se tuvo que haber entendido, pero no se entendió. Entonces, la gente cayó en la trampa de pensar que el hecho de que se concedieran algunos espacios significaba que había posibilidad de victoria electoral para vencer definitivamente al régimen. Y ahí estuvo el grave error, porque no se entendió que precisamente el régimen necesitaba ese disfraz democrático y que para ello iba a hacer dos cosas. Número uno, iba a infiltrar a la oposición política hasta la médula, a través de la petrochequera, la iba a infiltrar, y además iba a conceder algunos espacios para hacer, digamos, el disfraz democrático, ¿no? Pero esos espacios, por supuesto, no iban a poder frenar en absoluto el avance y el atornillamiento del régimen en el poder. Porque en este país, como todos sabemos, toda la riqueza nacional la controla quien está en la presidencia del país. Y las alcaldías de gobernaciones y los diputados le tienen que rendir pleitesía a quien sea el presidente del país. Entonces, si el presidente es un criminal que no cree en la democracia y que quiere reinar eternamente en el país, flaco favor le estamos haciendo a las posibilidades de ser un país libre si nos prestamos a su juego. Y eso fue exactamente lo que hizo el sector político. Porque en el camino ganaban dividendos para ellos. Sus partidos crecían, sus líderes crecían, pero en paralelo el país se iba destruyendo sistemáticamente. Pero eso no estuvo en la prioridad de la agenda política nacional, sino básicamente, supuestamente conquistar esos espacios, pero el punto es que el precio a pagar era demasiado caro, era demasiado elevado. Es decir, la transacción era, bueno, yo te doy tu espacio y a cambio tú atornillas al régimen en el poder, le das más fuerza
y además legitimas una democracia que es una farsa. Eso fue básicamente lo que hicieron, esa transacción fue la que hicieron los líderes políticos tradicionales de Venezuela. A cambio de sacrificar la libertad de Venezuela, obtuvieron unas migajitas ahí para que se quedaran tranquilos y para que crearan una fiesta democrática en un teatro totalmente de ficción, mientras el país real, como tú bien dices, se iba destruyendo a una velocidad cada vez mayor. Por lo que me dices entonces, Juan Carlos, ha sido el gobierno el que ha manejado todos los pasos políticos del país, incluso los pasos que ha dado la oposición venezolana. Entonces, eso fue una cosa que el país nunca quiso entender. El país nunca quiso entender hasta qué punto este régimen era un régimen maquiavélico y macabro. Cuando en el año 2000 el régimen pone a Arias Cárdenas como candidato de la oposición, todos fuimos engañados, pero hemos debido haber aprendido la lección. Hemos debido haber aprendido la forma como funciona el régimen, que pone en la oposición a un infiltrado para confundirnos y básicamente trancar el juego, es decir, secuestrar todo el espectro político para que no tengamos espacio para lograr, digamos, las estrategias que verdaderamente nos permitirían confrontarlo exitosamente. Eso fue lo que pasó en Venezuela, Natalie. Y entonces eso se fue profundizando todos los años. El año pasado, en el 2013, con las elecciones de abril, que dicho sea de paso, fueron unas elecciones muy mal llevadas por los partidos tradicionales, porque para empezar nunca se debió haber permitido que Nicolás Maduro fuera candidato presidencial. Uno, porque tenía la doble nacionalidad y constitucionalmente eso es inadmisible. Y dos, porque siendo vicepresidente en ejercicio no podía, de acuerdo a la Constitución, postularse para la presidencia de la República. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2 ocasiones permitiendo que eso pasara, pero esas sentencias eran una aberración del derecho y era el deber de los dirigentes políticos oponerse a eso y decir en ese instante, señores, aquí no puede haber una elección bajo estos términos. Pero lo aceptaron, como también aceptaron el 7 de octubre que hubieran unas elecciones que de antemano se sabían que no se podían celebrar porque ninguna de las condiciones necesarias se estaban dando. Los partidos inclusive firmaron, eso no se puede olvidar jamás, las actas estas que hemos llamado las actas de la traición, en donde los partidos políticos supuestamente de oposición aceptan que a pesar de que más de 1.500.000 personas no tienen su huella de identidad y por lo tanto no pueden ser certificados como votantes existentes y reales, ellos firmaron esas actas aceptando que se dieran las elecciones aún con esa situación presente. Entonces por eso la llamamos la acta de la traición, porque los partidos convalidaron algo que era totalmente inaceptable. Ahora bien, se dieron esas elecciones el 7 de octubre y se legitimó al comandante supremo, el mayor destructor de este país, un hombre que, por supuesto, ya para el 7 de octubre ha debido haber estado preso desde hace muchos años. No, se le legitima como presidente, habiendo sido una elección completamente falsa y de mentira, y permiten entonces que se eternice en la memoria colectiva como un líder invicto. Eso no tiene perdón del cielo. Pero entonces llevaron al país a esas elecciones el 14 de abril de 2013, nuevamente sin ninguna condiciones, habiéndolas decidido previamente, con las características que ya te mencioné, y por supuesto se hace el gran fraude, un fraude inmenso, público y notorio. Pero entonces, ¿qué hace el candidato de la oposición, supuestamente? Bueno, efectivamente canta el fraude, porque si no lo hubiera hecho, se suicida políticamente. Pero manda a la gente a que se queden en sus casas y no salgan a protestar el fraude, que es lo que ha debido haber pasado, aquí ha debido haber habido una avalancha en la calle exigiendo el triunfo que efectivamente habíamos obtenido, porque lo que se tiene que entender es que la gente no estaba votando por un individuo, la gente estaba votando por su libertad. La gente había salido ese día con la esperanza de que haciéndolo iba a lograr su libertad. Entonces, el candidato que en ese momento estaba representando ese espíritu no tenía el derecho de decirle a la gente, mira, váyanse a su casa a escuchar salsa y a bailar tambores. Lo que tenía que haber hecho es decir, mira, ustedes me acompañan en mi CNE a exigir mi triunfo. Y en todo caso que se devele esta farsa de una vez por todas. Pero ya sabemos todo lo que pasó. Embolsillaron la farsa, se olvidaron de eso
y empezaron a organizar sus eleccioncitas de diciembre del año pasado, que eran unas elecciones municipales, que se sabe bien que como está organizado el CNE, como está organizada la distribución electoral en este país, no se iba a ganar, no se puede ganar así, porque es un juego que está completamente puesto para que gane sea el régimen, y eso se sabe de antemano. Pero entonces no es que solamente permiten que se den esas elecciones, sino que tienen los bríos de transformarla en un plebiscito. En un plebiscito. Pero fíjate lo delicado del asunto. Tenemos un presidente que ya está deslegitimado porque se sabe que fue un fraude electoral. Pero al transformarlo en plebiscito, se le da la oportunidad de legitimarlo, porque si es un plebiscito, estamos transformando una elección municipal en una elección presidencial otra vez, en una selección de si la gente quiere régimen o quiere libertad. Eso fue lo que hicieron los partidos políticos tradicionales. Pues llevaron el país a esa catástrofe de diciembre de 2013, para entonces salir a decir, hay dos mitades, Venezuela está dividida en dos mitades. Y eso lo tenemos que comprender. Cuando se sabe perfectamente, Natalie, que este país no está dividido un carrizo en dos mitades, y que el régimen hace muchísimos años es la gran minoría de este país. Pero eso los partidos políticos no lo han querido decir, porque si lo dicen tendrían que desmantelar al CNE, tendrían que acabar con ese jueguito macabro y entonces perder esos privilegios que ellos han ganado durante todos estos años. Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, pero tengo que hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso me terminas la idea. Amigos, no se vayan, al regreso mucho más de este Cara a Cara. Y bien, amigos, continuamos aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Estamos conversando con el abogado y politólogo Juan Carlos Sosa Azpurua. Estamos haciendo contacto con él vía Skype, ya que él se encuentra en Caracas, Venezuela. Juan Carlos, en la parte anterior hacías referencia un poco al papel que ha jugado la oposición venezolana y los partidos tradicionales hasta el punto de abonarle el terreno, como dices tú, al presidente Nicolás Maduro. Se dieron las elecciones presidenciales en donde de alguna manera se legitimó a Hugo Chávez Frías. Luego vinieron el evento de las elecciones de abril y las elecciones municipales de diciembre. ¿Qué pasó? Pero entonces se dan esas elecciones municipales, Natalie, ese supuesto plebiscito se legitima, por supuesto, a Maduro otra vez en la presidencia, y para hacer el remate final, para clavar la estaca final al país, acuden a Miraflores a cantar el himno nacional coreando a Hugo Chávez Frías y abrazándose con Maduro y dándole la mano, inclusive diciéndole que iban a ser su mano derecha y que están dispuestos a trabajar con él. Entonces, mayor traición, Natalie, que esa, yo no he visto en ningún país del mundo. O sea, es una cosa que nunca antes vista. Entonces, claro, viendo este contexto y el país sufriendo esta situación, entonces viene enero del 2014. Entonces, en enero de 2014 la gente dice, no nos las calamos más, especialmente la juventud. Dice, aquí hay que hacer algo. O sea, porque estos políticos nos están traicionando. Entonces tenemos que hacer algo nosotros. Y esa es la razón, Natalie, por la cual sale la juventud venezolana a la calle, dispuesta a entregar su vida en la lucha por la libertad. Y entonces empieza a prenderse el país, como debe ser, en desobediencia civil, porque la gente le está diciendo al mundo, mira, nosotros somos hombres y mujeres libres, que no estamos dispuestos a que nos quiten nuestra libertad y nos violen nuestros derechos humanos, y menos un régimen que ya se sabe a todas luces que es ilegítimo. Pero la gente salió a entregar su vida por ese ideal de libertad y por esa necesidad de tener un porvenir en este país. Y progresivamente, todos los estados de Venezuela empezaron a organizarse para que efectivamente la calle se transformara en un clamor de libertad. Pero entonces, ¿qué hicieron otra vez los principales dirigentes políticos? En vez de sumarse a ese espíritu de libertad, en vez de fortalecerlo, en vez de darle un espaldarazo, en vez de abrazarse con la juventud y en vez de transformarse ellos en los interlocutores de eso que estaba sucediendo en la calle, ¿qué hacen, Natalie? Deciden convocar al régimen sin que nadie los hubiera invitado en este escenario que se estaba batiendo en la calle. Nadie los invitó a ellos porque ellos no representaban eso que estaba sucediendo en la calle. Y se sientan entonces a legitimar nuevamente al régimen, supuestamente en una situación de diálogo civilizado. Pero ¿qué buscaron? Básicamente apagar la calle, neutralizar lo que estaba sucediendo en la calle. Y lo lograron. ¿Por qué? Porque hicieron dos estrategias que fueron para mí macabras. Número uno, esa mesa de diálogo
inaceptables, porque tú no te sientas a dialogar con criminales y menos criminales que en ese instante estaban como estaban, violando de la manera más brutal la vida y la seguridad de todos y cada uno de nosotros los venezolanos, que estaba torturando y metiendo presos a nuestros muchachos y matándolos en la calle. Entonces en ese momento tú no te sientas de tú a tú con los individuos que están haciendo eso, tú los confrontas hasta que los sacas del poder. Bueno, hicieron eso, esa fue la parte 1 de su estrategia. Y la parte 2 fue seleccionar a un supuesto disidente para que viajara por el mundo diciendo que, bueno, que efectivamente aquí en Venezuela hay una dictadura. Por fin en 16 años parecía que se estaban dando cuenta que en Venezuela teníamos una dictadura. Entonces se fueron por el mundo entero con ese mensaje, pero para regresar a Venezuela y plantear una chifladura. ¿Cuál fue la chifladura que plantearon? Una constituyente. Entonces, una salida democrática. O sea, tú tienes un apocalipsis, como tú bien dices, la ciudad, Caracas es la ciudad más insegura del mundo, matándonos en las calles todos los días de la manera más absurda y más brutal. La gente no tiene con qué comer, el bolívar no vale nada. Estamos en una situación realmente apocalíptica. Entonces hay una salida democrática. ¿Cómo vas a plantear tú una salida democrática cuando tú tienes una tiranía que te secuestra todos los poderes? ¿Cómo vas a plantear dentro de esa salida democrática como solución una constituyente? Como si esto se tratara de leyes, como si esto se tratara que tú vas a cambiar unas leyes y vas a solucionar el problema, cuando estás efectivamente secuestrado por unos criminales. Entonces esas dos estrategias apagaron la calle y silenciaron al mundo que ya se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela. Porque si tú le dices al mundo que hay una tiranía, pero ojo, la solución no está en las calles, la solución no está en la desobediencia civil, la solución no está en la activación del derecho natural a oponerte a una dictadura, sino en una constituyente. Entonces el mundo se queda tranquilo y dice, bueno, en ese país, si bien es cierto, hay un régimen que está haciendo lo que no debe hacer, no es lo suficientemente vil como para impedir que ellos resuelvan su problema de forma civilizada a través de una constituyente. Entonces ya está, se silencia el mundo entero y voltean su mirada hacia otros problemas mundiales, como lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel y Palestina, por ejemplo, o en cualquier otra parte del mundo donde hay conflictos, y se olvidan de Venezuela. Eso lo lograron los principales dirigentes de este país político. Entonces, claro, la gente, ante esa realidad, Natalie, se descorazona y pierde la esperanza y se le quiebra el espíritu. Porque entonces pasan los días y comienzan a ver a estos supuestos representantes de la oposición, sus grandes representantes, abrazándose y dándose la mano y casi que besos con los criminales que nos están matando, como hizo uno de ellos abrazándose con Bielma Mora, que fue el que más reprimió a los estudiantes y a nuestros muchachos en Mérida. Entonces, eso que hace Natalie le quiebra el espíritu a la gente entonces empieza a pensar, aquí no hay salida, porque esa es la propuesta de los partidos políticos tradicionales, decirnos que aquí no hay salida en el fondo, porque cuando ellos plantean esa constituyente, que ellos saben que es inviable, lo saben perfectamente bien, lo que están haciendo es creando una cortina de humo para silenciar al mundo, vuelvo y repito, para dejar la calle silenciada también y ganar tiempo. ¿Para qué? Para inscribir partidos políticos que todavía no están inscritos en el CNE, que está viciado hasta la médula, como hemos dicho. Bueno, ellos están recogiendo firmas en esas asambleas, esas cosas, para inscribir sus movimientos como partidos políticos en el CNE. Mayor farsa y mayor mentira que esa no puede haber y hay que denunciarlo. Aunque no lo menciones directamente, Juan Carlos, creo que estás haciendo referencia a esta propuesta de la constituyente que está llevando a cabo, incluso a nivel internacional, el Partido Voluntad Popular. Quería preguntarte, ¿qué pasa entonces? ¿Estamos los venezolanos esperando un nuevo Mesías, un nuevo líder que nos venga a decir cómo son las cosas? Ya será en todo caso para el año que viene, porque este año 2014 no hay más comicios, no hay más encuentros comiciales. ¿Qué va a pasar entonces en el 2015? El cuento chino de siempre, ¿no? Y mientras tanto, todas estas realidades que tú has descrito, profundizándose cada vez más y nosotros perdiendo toda fuerza para poder oponernos a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos aniquilan como sociedad, porque el tiempo juega en nuestra contra. O sea, hay algo que se tiene que entender muy bien, que mucha gente parece que todavía no lo ha entendido. Sistemas como estos no implosionan jamás. Es decir, este sistema no se va a caer por sus malas políticas. Las malas políticas son
totalmente deliberadas, porque el objetivo de ellos es precisamente destruir a Venezuela, que su clase media se vaya del país, todo su cerebro se vaya, toda la materia gris se vaya de Venezuela, y se quedan nada más los que no pueden hacer nada para cambiar su destino, igualito que en Cuba. Fidel Castro se va a morir en el poder, y tú no me decías a mí que el régimen de Fidel Castro ha sido eficiente en alguna en una de las variables que podamos considerar, en cualquiera. En nada ha sido eficiente. Ha sido el régimen más incompetente, más ineficiente y más creador de pobreza que puede existir. Pero Fidel Castro se va a morir en el poder. Ahora imagínate este régimen con las principales reservas de petróleo del mundo, con la riqueza que tiene Venezuela, que aunque por supuesto la industria petrolera la están destruyendo, es suficiente lo que sacan para mantenerse indefinidamente en el poder, tranquilazo, como los mismos alcaldes y gobernadores, supuestamente de la oposición, se mantienen en sus cargos tranquilazo, protegidos, seguros, con la capacidad de hacer sus mercados, si no aquí lo hacen afuera y regresan con su mercado hecho, comprado en otro país, tranquilazo, pero todos nosotros destruyéndonos todos los días de una manera sistemática. Entonces, cuando ellos plantean esas salidas electorales, lo que le están diciendo al mundo y a los venezolanos es: ustedes se la tienen que calar. Nos tenemos que resignar a esta realidad. Tenemos que resignarnos a esta realidad porque es demasiado poderoso lo que está del otro lado como para poderlo confrontar. Entonces la solución es cohabitar con esto, cogobernar con ellos, calándolas, pues. O sea, vivir de la manera más mediocre que se puede vivir, rodeados de basura, haciendo colas de las 3 de la mañana bajo el sol más inclemente para comprar un potecito de azúcar o un litro de aceite, si es que hay, porque generalmente ni eso hay, y bueno, y ya está, pues y así se va la vida. Esa es la propuesta de los principales grupos de venezolanos, que también estamos diciendo: no nos la vamos a calar, no, esta guerra no se ha perdido, y nosotros estamos dispuestos a luchar. Pero si vamos a estar dispuestos a luchar, tenemos, número uno, que entender cuál es el drama, cuál es la verdadera enfermedad. Esto no es un mal gobierno que hay que sacar para montarme yo y hacerlo bien, no. Esto es una organización criminal que nos está destruyendo como sociedad. Y nosotros tenemos el derecho natural de sacarlos a ellos del poder para establecer un régimen, un sistema, un gobierno que verdaderamente nos permita lograr nuestras aspiraciones en la vida y ser libres. Entonces eso es lo primero que se tiene que entender. Número dos, que estamos luchando porque creemos que Venezuela tiene la posibilidad de transformarse en un país maravilloso nuevamente, en reconstruir a Venezuela, traer a lo mejor del mundo y esta vez verdaderamente hacerlo bien para que Venezuela se transforme en el país emergente más atractivo del planeta, trayendo lo mejor de lo mejor a Venezuela, a reconstruir todas y cada una de nosotros mismos, creer y valorar lo que tenemos, encontrarnos con los verdaderos valores que nos forman como patriotas venezolanos. Tengo que hacer una pequeña pausa. Les pido, amigos, que no se retiren. Al regreso mucho más de esta conversación con Juan Carlos Sosa Púa. Ya regresa. Redes sociales que las tienen allí en pantalla y también pedirles que nos ayuden a regar la voz porque saben que TV Venezuela está en todo el territorio de Estados Unidos gracias a los servicios de las principales cable operadoras, pero también fuera del territorio de Estados Unidos estamos presentes gracias a www.tvvenezuela.tv. Seguimos conversando aquí con Juan Carlos Sosa Púa, él está en Caracas, estamos haciendo un contacto vía Skype. Juan Carlos, en los anteriores segmentos estabas comentando que no estás de acuerdo con los pasos que ha dado la oposición venezolana, específicamente, por ejemplo, los partidos tradicionales e incluso la Mesa de la Unidad Democrática. Quería preguntarte, ¿qué pasó entonces con esta MUD, con la Mesa de la Unidad Democrática, con la mesa de diálogo que se estableció también en donde tuvieron el encuentro gobierno y oposición? ¿Qué pasa con estas propuestas? ¿Son propuestas fallidas? ¿Son cosas que ya no se van a poder hacer? ¿Son iniciativas que ya no se pueden llevar a la realidad? Todo eso, es que son cortinas de humo, Natalie, todo eso son básicamente distracción, paños rojos que están poniendo para que la gente se distraiga en eso, haga las protestas por las cartahuellas, haga las protestas por sitio, haga las protestas por puras consecuencias y nunca atacar la causa. Pues es eso, es como, son las pastillitas para el dolor de cabeza que reparten para un paciente que tiene cáncer y se está muriendo de cáncer, ¿ves? Ese es el tema. En vez de tratar con quimioterapia al enfermo,
Estos desgraciados lo que están es repartiendo pastillitas para el dolor de cabeza. ¿Y cuáles son las pastillitas? Bueno, la constituyente y toda esta paja que me estás diciendo. Eso es así. Entonces, por eso que no tienen perdón del cielo, Natalie, porque ellos ya están siendo, bueno, yo creo que ya de hace muchos años, ¿no? Así que ya se ve más evidente. Pero ellos son parte del sistema. El error es verlos como algo distinto. Ellos son lo mismo. O sea, por eso yo pongo el ejemplo de Arias Cárdenas, para que no nos olvidemos nunca, de cómo funciona el régimen. Ellos colocan en el tablero, del lado de la oposición, a fichas que son de ellos. ¿Entiendes? Y entonces la oposición cae en la trampa de pensar que esas fichas son de oposición. Y no lo son. ¿Entiendes? Entonces, así se nos fueron 16 años. Entonces, lo que la gente tiene que entender, y yo creo que tú puedes ayudar muchísimo con tu programa, porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer es construir esta narrativa. O sea, y para eso la matriz de opinión es fundamental. Gracias a Dios, ya no tenemos algunos medios que antes trabajaban para los partidos políticos y vetaban todas las voces disidentes. Ahora ya como esos medios no existen, ahora las redes sociales tienen mucho más poder que antes. Entonces, todas estas entrevistas como la tuya las podemos transformar en unas matrices de opinión poderosísimas. ¿Entiendes? Entonces, hay que insistir mucho en esto para que nuestras ideas empiecen a calar de verdad. Y entonces, en el momento en que empiezan a calar nuestras ideas, esos interlocutores de siempre, infiltrados por el régimen, dejan de tener el peso que tienen. Le quitas el megáfono a ellos, ¿ves? En el momento en que ya en el espectro político exista gente hablando como yo, y te aseguro que hay muchos como yo que quieren hablar igual, pero nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, en el momento en que empecemos a hacerlo de verdad como matriz de opinión, ahí sí es verdad que cambia el juego, porque lo que estimulemos para que suceda en la calle va a tener resonancia en el espectro político. La razón por la que no funcionó en los meses pasados es porque hubo un cortocircuito entre lo que estaba pasando en la calle y el espectro político, que lo que hizo fue sabotearlo, ¿ves? Darle la espalda y neutralizarlo. Si tú en ese espectro político tienes interlocutores que se conectan directamente con ese espíritu de calle y lo fomentan, más bien lo estimulan y le dan fuerza, ahí sí podemos crear el gran movimiento de resistencia nacional, de desobediencia civil, que se va a activar con la fuerza militar institucional y vamos a lograr el objetivo. ¿Entiendes? Pero por eso es que yo insisto tanto en la necesidad de crear la matriz de opinión. Porque sin la matriz de opinión, cuando sucedan las cosas en la calle, es muy fácil neutralizarlo, arrimando a esos que están jugándose la vida como unos violentos, ¿sabes? Tirapiedras. Y entonces, en vez de recibir apoyo y fuerza, lo que reciben es condena y rechazo. Y entonces se apaga eso, ¿entiendes? Y la gente piensa que esa no es la vía. Y entonces siguen como las ratas al flautista de Amelín a los políticos, ¿no? A los políticos de siempre. Si dices no estar de acuerdo entonces con los pasos que hasta ahora ha hecho, y coincido contigo en que en Venezuela tenemos un régimen macabro, lo comparabas de hecho con el cáncer, con la enfermedad del cáncer, y señalabas que en Venezuela tenemos que aplicarnos una quimioterapia. ¿Cuál es esa quimioterapia, a tu parecer? Mira, Natalie, ya la gente, porque a mí lo que me saca la piedra es cuando empiezan a decir, bueno, pero es que hay que ir a los barrios y convencer a la gente y seguir, tú sabes, creando esa gran mayoría. Eso es pura paja y es la excusa de los cobardes para no hacer lo que se tiene que hacer. Yo te aseguro, Natalie, que los barrios en Venezuela, la gente que más carencias tiene, los que más están sufriendo en este país, son los primeros desesperados por salir de esta pesadilla. A eso no hay que conquistarlos en lo más mínimo. Eso ya está claro, que tenemos que salir de esta pesadilla. Lo que hace que, digamos, que el barrio se mantenga en silencio, si se quiere, son los dirigentes políticos. Con ese discurso tramposo, demagógico y populista, que hace creer a la gente que los barrios están con el proceso chavista, cuando eso es absolutamente falso, eso es mentira. Como vuelvo y te repito, los que más están sufriendo son ellos, los que más sufren la delincuencia, la pobreza, la falta de oportunidades, todos son ellos. Y eso de que se conforman con que le lancen al piste,
Eso también es mentira, eso también es subestimar y despreciar a un porcentaje inmenso de gente que vive en esos barrios, que están deseosos de poder prosperar en la vida con su propio esfuerzo, porque esas otras han transformado la idiosincrasia de los venezolanos en algo que no es. O sea, están haciéndonos creer que los venezolanos todos son unos vagos, unos flojos, unos buenos para nada, que necesitan que tú sabes que estos grandes políticos vengan a los Superman a tenderles la mano y ayudarlos, pobrecitos, y les pasan la mano, se toman la fotografía con ellos y ya, y les hacen una cancha de basquetbol, y a lo mejor le pintan el rancho y ya están haciendo su labor social. ¿Entiendes? Ese no es el tema. Y en los barrios están muy claros de eso. Lo que pasa es que estas personas han creado, estos políticos han creado una narrativa de ciencia ficción que la gente se ha creído. ¿Entiendes? O sea, como no se ha querido hacer la quimioterapia, sino repartir la pastillita de dolor de cabeza, es porque no se ha confrontado que lo que tenemos es un cáncer que hay que extirpar. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente desplazar a esos cuentacuentos del espectro político, porque no se merecen estar ahí, porque no representan el drama nacional y no están haciendo nada por lograr la libertad y por salir de este régimen, sino para lo que están haciendo es cohabitar con él y fortalecerlo a él en el poder. Entonces nosotros queremos básicamente que colocar la narrativa para que el clamor nacional sea la desobediencia civil enmarcada en el derecho natural, Natalie. ¿Cómo se come eso? Es activar la calle nuevamente, de manera organizada, pero con unos interlocutores políticos que no saboteen ese esfuerzo de calle, sino que se cree un gran movimiento nacional, de verdad, incluyendo, por supuesto, a la mayor cantidad de personas posible, porque además la mayoría del país se va a insertar en esto, porque la mayoría del país quiere ser libre, y desconocerle la autoridad al régimen. En el momento en que eso suceda, yo estoy absolutamente convencido que la fuerza militar que se necesita para desobedecer las órdenes de fuego del régimen se va a activar. La razón por la que no se activa la fuerza militar única y exclusivamente se debe a que los principales interlocutores políticos han rechazado por completo esa opción, porque como ellos están siendo parte del sistema, ellos no quieren que el sistema se destruya. Por eso es que no denuncian realmente los fraudes electorales que han habido, porque ellos están capitalizando de ese sistema electoral, ellos se están beneficiando de ese sistema electoral y no quieren desmantelarlo, y así con todo lo demás. Entonces, en el momento en que tú realmente actives este desconocimiento de la autoridad tiránica, que nos está violando los derechos humanos y nos está matando a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes, esa fuerza militar que está allí, que sufre lo mismo que tú y que yo, y que además tiene la humillación de tener que recibir órdenes de Fidel Castro. Es decir, su principal función es defender la soberanía nacional y sin embargo los han puesto a arrodillarse a Fidel Castro. Y además no pueden comprarse un carrito, no pueden comprarse un apartamentico, les están quitando la posibilidad inclusive de comer como Dios manda, o sea, ni siquiera se pueden alimentar. Ese es el grueso de las Fuerzas Armadas, que está sufriendo lo mismo que la sociedad civil. Entonces, cuando la sociedad civil realmente se transforme en ese clamor de libertad, con interlocutores políticos que representen eso, entonces ese sector militar tan importante también se va a activar. Y entonces vamos a hacer ese gran movimiento nacional, cívico-militar, que es esencial para sacar a estos criminales del poder. Y esto necesariamente, Juan Carlos, no tiene que traducirse en una guerra civil. Guerra civil es lo que estamos viviendo en este momento, en donde hay 24.000 muertos en un año, 2013. Vamos a ver cómo termina el 2014, porque ya llevamos bastantes miles de muertos, lamentablemente, y cada día son casos más macabros los que se ven en Venezuela. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero al regreso mucho más. Les pido que no se retiren. Ya
Seguimos conversando con Juan Carlos Sosa Aspuro, quien es politólogo y abogado. Está en Caracas, Venezuela. Estamos haciendo con él esta entrevista vía Skype. Juan Carlos, muchos líderes, sobre todo líderes de oposición, se basan mucho en las encuestas y dicen que, según las encuestas, entonces tenemos cuál es la dirección que el país quiere tener. Pero aparte de eso, al parecer las encuestas dan para todo, tanto para legitimar y afianzar más al gobierno de Nicolás Maduro, como también decir que supuestamente es un gobierno en decadencia que tiene las bases rotas. ¿Qué opinas tú de esto? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de escuchar encuestas. Por esto no se trata de encuestas. Y no se trata tampoco, Natalie, de que exista o no exista gente, dispuesta a seguir apoyando a este sistema. Eso ya no nos debe importar a nosotros. Igual que había gente que adoraba y amaba a Hitler y daba la vida por Hitler, eso no ha debido haber detenido a quienes luchaban contra Hitler por lo que Hitler representaba. Entonces, si nosotros nos vamos a detener porque hay gente que quiere vivir en la cochinada y se conforma con la porquería y se conforma con tener unos criminales en el poder, si nosotros vamos a esperar a que esa gente abra los ojos, nos vamos a morir esperando. O sea, nosotros no podemos escuchar eso, no nos importa eso. Todo lo que tenemos que hacer es, los que realmente queremos libertad, organizarnos y hacer las cosas necesarias para lograr el objetivo. Siempre van a haber personas que se van a oponer. O sea, es imposible que nosotros logremos el consenso total. El punto está, Natalie, y eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas, de que un solo hombre o una sola mujer tiene el derecho de hacer todo lo que tenga en su poder para ser libre. Si el resto de la humanidad quiere ser esclavo, eso no le debe interesar a esa única persona que quiere ser libre. Porque esa única persona que quiere ser libre tiene la razón. Porque los seres humanos nacimos para ser libres, no para ser esclavos. Entonces, si la sociedad quiere ser, si un grueso de la población venezolana se conforma con ser esclava, eso es problema de ellos. El problema de nosotros, los que queremos ser libres, es imponernos. Y en este momento, como tenemos un sistema que nos quiere esclavizar a la fuerza, nuestro derecho natural y nuestro deber es imponernos ante ese régimen y decirles, no señores, ustedes se van, porque ustedes ya demostraron que era lo que querían con nosotros. Y nosotros no nos vamos a calar eso. Y punto, Natalie, y punto. Y como tanta gente piensa como nosotros, no estamos hablando de una persona, ni de 3 gatos, estamos hablando de millones de personas que queremos esto. De millones de personas que queremos esto. Mucho más de 7 millones de personas. Somos casi todo el país los que queremos la libertad. Casi todo el país quiere vivir bien, quiere tener oportunidades, quiere que sus hijos tengan un porvenir, no quiere emigrar, porque la emigración es dura, quiere vivir en su país. Aquí están enterrados nuestros muertos, aquí están nuestras tradiciones, aquí está nuestra cultura. ¿Por qué vamos a hacer nosotros los que nos tenemos que ir? Que se vayan los criminales. Entonces, básicamente, lo que tenemos que dejar de escuchar son los cuentos de camino y los flautistas de Amelín, que con su música magistral nos están llevando como ratas a que nos ahoguemos en un río. ¿Quiénes son los flautistas de Amelín? Los que están planteando soluciones que nos llevan a ese río para que nos ahoguemos. ¿Cuáles son esas soluciones? Constituyentes, Congreso Ciudadano, referéndum, Asamblea Legislativa, todo enmarcado dentro de un sistema que controla el hecho jaque mate durante los últimos 16 años. Entonces, si nosotros queremos resucitar, porque jaque mate ya nos hicieron, si nosotros queremos resucitar y transformarnos en el país que merecemos transformarnos, en un país maravilloso, que seguimos siendo en nuestro corazón, bueno, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que dejar la cobardía y tenemos que dejar de estar escuchando a los que nos trajeron a esta situación actual. Porque los líderes que están planteando esa música del flautista de Amelín son los mismos líderes que llevaron al país de fracaso en fracaso, una y otra vez. Una y otra vez le vendieron al país que esas salidas que ellos estaban planteando eran la solución. Y esas salidas lo que hicieron fue atornillar más al régimen y provocar la fuga de cerebros más agresiva que ha habido en país alguno en los últimos 50 años. Eso es lo que han logrado esas decisiones y esos líderes. Entonces vamos a seguir escuchando a esos mismos personajes con sus mismos planteamientos, que además son los mismos planteamientos que vienen haciendo en los últimos 16 años, porque no han cambiado de planteamiento, son los mismos. Bueno, yo creo que si realmente queremos salir de esta,
tenemos que entender que no podemos seguir por ese camino, como decía Einstein. La locura que es repetir las mismas acciones esperando resultados diferentes. Bueno, esos son los mismos líderes y están haciendo las mismas acciones. Entonces, ¿cómo vamos a pretender resultados distintos? Vamos a tener los mismos resultados. Entonces, los que apoyan eso, definitivamente son los que tú describes, los que están contentos con ser esclavos, los que no quieren cambiar su destino, ¿entiendes? Entonces, hay que dejarlos de escuchar. Hay que dejar de escuchar a esos líderes y a la gente que los sigue. Porque esos personajes no quieren la libertad del país. Esos personajes no quieren la Venezuela que yo tengo en mi mente y en mi corazón, que es una Venezuela del primer mundo. Eso no lo quieren. Quieren estar rodeados de basura como estamos rodeados. Quieren seguir haciendo las colas kilométricas de horas para comprar un litrico de aceite. Quieren que nuestros hijos nos los sigan matando en la calle, un malandro, porque les dio la gana. O secuestrando un muchachito de 8 años que está en una hacienda jugando porque el secuestrador le dio la gana. ¿Entiendes? Eso es lo que ellos quieren con esas propuestas y esos planteamientos. Y yo no me la calo, Natalie. Tú tampoco te la calas y no se la cala ninguna de las personas que nosotros hemos conocido en cada una de las ciudades que hemos visitado este país, que seguiremos visitando todos estos días y todos estos meses que nos vienen hasta que logremos nuestro objetivo. ¿Entiendes? Toda esta gente quiere salir de esta pesadilla. Lo que pasa es que le están convenciendo de una manera manipulada y bien criminal que no es posible enfrentar esta realidad, como yo lo estoy planteando. Le están diciendo que eso no es posible. Y sí es posible. No solamente es que es posible, sino que es la única posibilidad que hay. ¿Entiendes, Natalie? Entonces, esta gente lo que está planteando, resignarnos, bajar la cabeza, agacharnos y seguir agachaditos, tolerando esta situación, cohabitando con esta tragedia, viviendo esta porquería. O si no, agarrando nuestra maletica, agarrando un avioncito en Maiquetía, los pocos que quedan, y yéndonos del país y olvidándonos de nuestro país, de nuestra tierra. Ese es el planteamiento. Y que se queden aquí los que quieren ser esclavos. No, señor. No, señor. Los que nos sintamos venezolanos tenemos que luchar por nuestra libertad. Y la libertad tiene sacrificios y tiene riesgos. Nadie está diciendo que esto sea un camino de rosas, ni mucho menos, pero yo prefiero luchar por mi libertad que resignarme a ser esclavo. Y además que lo más triste del asunto, Natalie, es que esa resignación que ellos ofrecen tampoco es que es una resignación pacífica, porque la descripción que hemos hecho apocalíptica de este país, de las colas, de los asesinatos, de los secuestros, de los robos, de la carencia, de un Bolívar que no vale nada, de un país que no ofrece empleo, que no ofrece porvenir, no es vivir pacíficamente, es vivir como un animal. Entonces, ese es el planteamiento, esa es la propuesta. Por favor. ¿Cuáles son entonces tus conclusiones, Juan Carlos? ¿Cuáles son los puntos que están planteados en este momento? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que tenemos que reaccionar y tenemos que decir ya basta y que tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, el objetivo es, bueno, que este clamor nacional se empiece a escuchar para que el sonido del circo se deje de escuchar, se deje oír. Ese sonido del circo se tiene que dejar de oír y esos payasos y esos enanos de circo, que son los que están haciendo estos planteamientos para que cohabitemos con el régimen, tienen que quedarse en su circo. Tienen que quedarse en su circo haciendo sus maromas y sus piruetas dentro de su circo. Pero el resto del país, el país que está sufriendo, el país que está pasando la desgracia que estamos pasando, que tenemos la llaga que tenemos en el alma, ese país tiene que reaccionar. Vamos a salirnos de ese circo y vámonos a la realidad. Vamos a estar repartiendo pastillitas para el dolor de cabeza, vamos a hacernos nuestra quimioterapia, que implica a lo mejor perder el pelo y adelgazar y pasarla mal un rato, pero en el camino correcto, en la dirección correcta, porque la libertad se conquista, la libertad no es gratis, y la libertad no es una cosa, tú sabes, fácil, la libertad uno se la tiene que ganar a pulso, es el producto de una sociedad que está efectivamente dispuesta a los sacrificios necesarios para poder alcanzar ese gran premio que es la libertad. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta exposición que nos has dado aquí en Cara a Cara a los amigos de TV Venezuela. Ya llegamos al final de esta entrega de su programa. Gracias por haber estado con nosotros. Continúen en sintonía de nuestro canal. Será hasta una próxima oportunidad.